la presidenta Boluarte se equivoca cuando dice que durante el gobierno de Kuczynski ingresaron 800.000 venezolanos y que estaban dedicados a la criminalidad. Es que Chile recién está proponiendo un corredor humanitario tras la emergencia migratoria de Perú. ¿Ven todo lo que se pudo haber logrado si tan solo el gobierno peruano reaccionaba a tiempo? Pero siempre, desgraciadamente, lo hacemos de manera tardía. Y esto es como un cáncer que nos carcome la tranquilidad. El gobierno de Dina Boluarte tendría que haber estado muy atento a lo que está pasando, más aún tratándose de algo migratorio que está afectando al país y que está generando bastante problema en el límite con Chile. El gobierno recién reaccionó el día de ayer, aún no han desplazado militares porque recién este decreto supremo lamentablemente entra en vigencia al día siguiente de su publicación, que es el día de mañana. Pero en Chile, a raíz de esta emergencia migratoria de Perú, han dicho que están proponiendo que se establezca un corredor, según portales internacionales. Dentro de esto se está pidiendo que se pueda generar un conducto en la cual genere soluciones y no más problemas de lo que ya en estos momentos está aconteciendo. Estamos en la comunicación con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Señor Valdés, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida exitosa. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto de estar con ustedes. ¿Cuál es su opinión sobre esta nota de protesta que Chile está preparando en contra del Perú por lo expresado por Pascual Wiese, el alcalde de Tacna? Bueno, Chile como país soberano tiene todo el derecho de llamar al embajador cuando considera que se han expresado una autoridad peruana de manera ofensiva con respecto al presidente de su país. Así como Perú también tiene todo el derecho como país soberano de llamar en la consulta al embajador de Chile en Lima para que dé explicaciones con respecto al rol que han jugado los carabineros en el pase de migrantes irregulares, de acuerdo a lo que hemos podido ver todos en un programa de televisión. Entonces, esto forma parte, creo yo, de este ajedrez diplomático que estamos viviendo, en donde hay una llamada de atención. Están usando el argumento de las expresiones del alcalde como una forma de contrarrestar seguramente la actividad de los carabineros en la frontera, ¿no? Pero, ¿y las soluciones que está intentando implementar para contener este problema el gobierno de Dina Boluarte son las más acertadas, las más correctas? Una emergencia en 7 regiones fronterizas, desplazar fuerzas militares a la zona de frontera para ayudar a la policía, amnistía también mediante la promulgación de una norma dada en el Congreso para los migrantes en condición irregular aquí en nuestro país, ¿son las más propicias? Mire, hay algunas cosas que están bien pensadas, otras que no tienen sentido alguno, dependiendo de cuál sea el fundamento que está detrás de lo dispuesto. Me explico mejor. Con respecto a la amnistía que han decretado, son aproximadamente unos 100.000 migrantes venezolanos que ingresaron de manera regular al país, que tenían su permiso temporal o tenían una visa adecuada, y que por X circunstancias perdieron su calidad migratoria. Inmediatamente la multa, que es de un porcentaje de la UIT por día, se ha hecho para muchos de ellos impagable. Entonces, esta amnistía va a servir para que realmente puedan regularizar su situación. Esta gente que está en estas circunstancias, estos migrantes, estas personas, ya han sido chequeadas, se encuentran trabajando, no son personas que estén inmersas en la criminalidad, ni mucho menos. Por lo tanto, es una forma de ayudarlos a que se regularicen y que además podamos formalizar un poco ese vínculo. Eso me parece bien. ¿Qué no me parece bien? La migración es un fenómeno social, es un fenómeno que responde a una situación extremadamente crítica. Nadie migra con muy poco, no es decir, los migrantes no están haciendo turismo, ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Chile. Están buscando posibilidades de vida, porque se les acabó esta posibilidad en Venezuela por el régimen político que tienen allá y por la crisis económica. Por lo tanto, hay una gran confusión por parte del gobierno que confunde las actitudes y las soluciones para la migración, que es un fenómeno social, con las estrategias para combatir la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada.
Ambas posiciones son críticas, ambas posiciones tienen estrategias distintas y no se puede excluir una con la otra. ¿Hay vasos comunicantes? Los hay, pero tiene que trabajarse de una manera absolutamente diferenciada. Hay 1,5 millones de migrantes en el Perú, no podemos decir que hay 1,5 millones de personas dedicadas a la criminalidad en el Perú. Ayer la presidenta Boluarte se equivoca cuando dice que durante el gobierno de Kuczynski ingresaron 800.000 venezolanos y que estaban dedicados a la criminalidad. Así lo dijo de una manera directa. Eso me parece que es una tremenda confusión y es un error plantearlo de esa forma. Claro, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el país frente a esta crisis migratoria y humanitaria que está pasando en estos momentos allí en la frontera con Chile? Usted lo acaba de decir claramente, es una crisis humanitaria. Las crisis humanitarias se resuelven a nivel de Cancillería y se resuelve con la participación de organismos internacionales. Existe una mesa migratoria en la Cancillería y existe algo que se llama el GPRM, que es el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, donde están los principales organismos internacionales como ACNUR, como la OIM, como UNICEF, como la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito, y en fin, y también está nuestra sociedad civil de todos los países que estamos en esta situación. Esas entidades, sobre todo en cooperación internacional, son las que deben interceder porque lamentablemente en estos momentos, a nivel de los esquemas ideológicos, están interfiriendo para los acuerdos que deben darse. Acá la solución, en efecto, es un corredor humanitario, pero para ello tiene que, a la gente que está en estos momentos en la tierra de nadie, en el punto de la línea de Concordia, en esta tierra de nadie, a ellos hay que pensarlos, hay que saber quién es quién, hay que saber por dónde entraron, qué calidad migratoria tuvieron originalmente o no tuvieron ninguna, hay que saber si son familias, si hay niños, si hay personas mayores de la tercera edad. Hay gente que uno puede, por cuestiones simplemente de sentido común, saber si son peligrosas o no. Uno. Dos, si tienen el deseo de continuar el viaje hasta Venezuela, ahí mismo se establece el corredor humanitario, donde se financia el traslado, por tierra seguramente, que es lo más económico, y se les conduce acompañados de la autoridad migratoria, de la autoridad policial, que los acompaña de Tacna hasta Tumbes. Y ahí se entrega a la correspondiente autoridad ecuatoriana, que a su vez hace el viaje hasta Colombia y así sucesivamente hasta llegar a Venezuela, donde no pueden ser rechazados porque son nacionales de este país. Ya, y de este Palacio de Gobierno, en todo caso, ¿qué tendría que hacerse a nivel de coordinaciones diplomáticas con otros países para que se pueda generar la persuasión sobre Nicolás Maduro de que acepte a su compatriota? Porque el principal problema que muchos señalan es que Maduro no acepta, el presidente venezolano no acepta el retorno de sus compatriotas que están en situación de ilegales en otros países. No aceptó a ilegales que habían cometido actos ilícitos y que estaban siendo entregados vía aérea sin cumplir con las disposiciones de los convenios internacionales. Ese fue el avión que Maduro rechazó, pero Maduro no puede rechazar a un venezolano que se acerca a su frontera, es como entrar a su propia casa. Y Maduro no tiene cómo rechazar al venezolano que regresa a su país para ponerse, digamos, a disposición un poco de su familia. Él no tiene cómo rechazarlo. Lo que sí puede rechazar es esta expulsión, que las expulsiones tienen, inclusive en el Perú, un proceso de expulsión tiene un debido proceso, que en el caso del avión, cuando se envió a estos migrantes irregulares que habían cometido hasta faltas y actos ilícitos, ese proceso de expulsión tiene normas claramente establecidas en los convenios internacionales, que el Perú no cumplió, por eso fue rechazado. Entonces tampoco podemos confundir a nuestros oyentes, decirles, no quiso Maduro recibirlos, no. Lo que ocurrió originalmente es que Perú no cumplió con los protocolos y entonces Venezuela lo rechazó. Pero bajo ese ejemplo no podemos decir que un corredor humanitario no tiene sentido porque Maduro lo va a rechazar. Eso no es viable y no se va a producir. Tiene que recibir a sus connacionales el señor Maduro sí o sí. Claro, entonces, usted lo que está señalando es que el gobierno peruano tendría que establecer un corredor humanitario directamente trasladándolos desde Tacna hasta Tumbes, pero previa coordinación diplomáticas con Ecuador para que Ecuador continúe con este corredor humanitario y a su vez con Colombia para que lleguen hasta Venezuela.
se lo digo claramente, estoy en Tumbes en estos momentos, Uh-huh. he participado en un encuentro binacional con autoridades ecuatorianas, con representantes de la Cancillería, y aquí lo que se ha discutido con toda claridad es que esta situación no la resuelve el Ministerio del Interior ni las Fuerzas Armadas. Esto lo resuelve la Cancillería y los organismos internacionales. Por eso que digo, están confundiendo el enfoque. Este tema de la migración no se confunde con un esquema de inseguridad. La migración se resuelve con temas de diplomacia y de Cancillería, porque estamos hablando de cruces de fronteras y de situaciones entre países. No se resuelve, no se confunde con un tema de inseguridad interna, ni se resuelve con la presencia del Interior y las Fuerzas Armadas. Aquí lo único que están haciendo es favorecer a los criminales que tienen el negocio del tráfico ilícito de migrantes. Uh-huh. Que se ha reportado, por ejemplo, que hay entre 20 y 70 trochas irregulares entre Tumbes y la zona de Huasquillas, entre Perú y Ecuador, que generan una gran cantidad de dinero a estos criminales dedicados al tráfico ilícito, a los coyotes. Los coyotes ganan mucho dinero cada vez que se cierran las fronteras y ellos suben sus tarifas. Y eso es así. Entonces, por lo tanto, creo que hay una confusión. Quien debiera liderar esta situación de los migrantes no es Interior ni es el Ministerio de Defensa. Pero no entiendo, señor Valdés, ¿cómo es posible que desde Chile digan que, por ejemplo, están conversando directamente con el Perú desde hace semanas atrás, cuando no vemos el resultado de esas coordinaciones diplomáticas con el tema migratorio? Porque hay un problema bastante fuerte, una crisis humanitaria. Porque yo insisto con lo que dije al comenzar el programa, que más allá de la nacionalidad o de lo que está sucediendo con el tema de la decisión de Chile, es una crisis ya que pasó de migración a tema humanitario, porque hay gente vulnerable que está en el limbo. Exacto. No pueden ir ni para adelante ni para atrás. Por esas razones que ante la necedad de ambos gobiernos en estos momentos, donde están confundiendo una situación y un problema de tipo humanitario con un problema de seguridad, ante esa necedad lo que tiene que intervenir son las organizaciones internacionales para hacer ver que aquí se trata de un problema humanitario y que hay que resolverlo desde esa vía. No se puede resolver de alguna vía de la seguridad, se resuelve de la vía desde el apoyo humanitario y estableciendo las coordinaciones a nivel diplomático mientras se puedan dar, y si no, tienen que intervenir las Naciones Unidas, que son quienes siempre han intervenido en problemas de esta naturaleza, ya sea en Sudán o ya sea en América Latina. Bueno, quiero terminar la entrevista preguntándole si usted cree que la situación diplomática está tensa en estos momentos entre Perú y Chile, porque Cancillería chilena convocó al embajador de Perú en ese país y lo mismo hizo nuestra Cancillería convocando al embajador chileno aquí en Lima. Pero Alberto Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, mencionó que le pedimos al presidente Boric que solucione sus problemas y no los tire a nuestro país. Esas palabras, ¿qué podría generar? ¿Qué tipo de eco podría generar en esa situación tensa? Mire, a mí me parece que es el momento de poner un poco de paños fríos en esta situación. Creo que, en efecto, acá lo que está produciendo es una escalada en donde es algo así como quién es más fuerte, ¿no? Está en un choque de fuerzas y a ver quién demuestra ser más activo, más fuerte, quien se pone en la situación más intransigente. Creo que es el momento de poner paños fríos, es el momento más bien de sentarse y decir, busquemos una solución. Acá estamos hablando de personas que están en una franja que es tierra de nadie y que no se pueden mantener así como están. Creo que alguien tiene que ceder y creo que en estos momentos quien debiera ceder, puesto que es gente que pretende pasar por Perú, es el gobierno peruano, y generar una salida equilibrada, sensata, a través de un corredor, como digo, registrando, censando a todos los que quieren entrar, ver si hay familia, que esos pasan, y se les hace el corredor para que continúen. No se quedan en Lima, no se quedan en Trujillo, no se quedan en Piura, continúan hasta Ecuador y deberían sentarse a trabajar con Ecuador. Debo decirles que en Ecuador no ha sido bien recibido el cierre de la frontera, no ha sido bien recibido. Estoy en Tumbes, como le digo, y aquí la Cancillería está muy preocupada porque obviamente no se les ha informado a ellos para poder tener una conversación y buscar soluciones en conjunto con respecto a este problema de la migración. Sin embargo, lo que yo he escuchado de los representantes de la Cancillería aquí en Tumbes, ellos se encontraban en Ecuador, estaban obviamente conectados a través de los medios tecnológicos, se
se notaron muy serenos diciendo que están dispuestos a conversar en el caso de que se genere un corredor humanitario. Entonces creo que le toca a Perú, que es quien tiene que recibir a estos migrantes, abrir sus puertas y asegurar que continúen viaje hacia su destino final.